Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca. En esta temporada, la cuarta, estamos entrevistando a investigadoras de la corporación. Hoy conversaremos con la profesora Olga Lobos del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud. La profesora Lobos es especialista en bacteriología y en los últimos años ha estado investigando en la búsqueda de unas moléculas que están en las bacterias que se denominan bacteriocinas y que podrían servir como preservantes de alimentos. Acompáñenos. La profesora Olga Lobos es licenciada en Biología de la Universidad de Talca, magíster en Ciencias Biomédicas, mención Microbiología Clínica de la misma casa de estudios. Desde algunos años realiza investigaciones sobre aislamiento y purificación de bacteriocinas, análisis de mecanismos patogénicos de bacterias y estudios en el ámbito de la microbiología oral. Ha participado en más de 25 publicaciones y en diferentes proyectos de investigación. Fondesit regular, enlace Fondesit Utalca. Estamos conversando con la profesora Olga Lobos del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Olga, gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Gracias a ti, es un gusto estar acá. Me parece que es una instancia bastante buena para dar a conocer lo que nosotros hacemos como investigadoras al público. En general, que la ciencia llegue a todo el mundo. Bien, de eso se trata. Vamos a ir conversando en un lenguaje que sea fácil para la gente durante la entrevista. Pero partamos de algo muy genérico, como para la gente que querría saber cuando habla de microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Y algunos ejemplos. Es bastante simple definir la palabra microorganismos. Los microorganismos son los seres pequeños, microscópicos, ¿ya? Y que son el fundamento de una ciencia bastante integral que es la microbiología. La microbiología se divide en subáreas y una de ellas es la bacteriología, junto a la virología, por ejemplo, o la micología. ¿Los virus entran dentro del terreno también de la virología? Claro que sí, aun cuando existe una controversia mundial respecto de si los virus son o no son microorganismos. Así, exactamente. Bueno, pero quedémonos en el terreno que directamente tú en el Departamento de Microbiología investigan, que son las bacterias. Las bacterias. Y en términos generales, ¿puedes clasificar las bacterias para ir después entrando más en terreno? A ver, las bacterias tienen una clasificación taxonómica importante. Sin entrar en los detalles. No, sin detalle. En general, uno las podría clasificar de acuerdo a si producen o no producen enfermedad, por ejemplo, que es lo más simple. Cuando una bacteria produce enfermedad, es una bacteria patógena. Y a la vez, ¿cuándo es patógena? Cuando tiene ciertos factores que la hacen causar daño al huésped. Ahí nosotros hablamos de factores de virulencia. Ahora, desde el punto de vista, voy a decir con algún grado de error posiblemente, desde el punto de vista morfológico, existen de distintas formas, entiendo. Exactamente, diferentes morfologías. Las más comunes pueden ser las bacterias esféricas, ¿ya? Hay otras que son alargadas o basilares. Pero son todas microscópicas. Son todas microscópicas, todas necesitan de un microscopio para ser observadas. El ojo desnudo no permite mirarlas. De hecho, en el año 1683 recién pudieron ser vistas y ser clasificadas como animáculos, ¿ya? Bacteria significa animal pequeño, por ejemplo. Distintas formas, ¿ya? Y distintos metabolismos. Y estas bacterias, las que no son patógenas, las que no causan enfermedad en humanos o en animales, ¿tienen alguna eventual aplicación? Por ejemplo, ¿en el organismo existen bacterias que no sean patógenas? Por supuesto, los seres humanos y los animales y las plantas estamos colonizados por una microbiota.
Y esa es una microbiota normal, comensal, ¿ya? Que nos beneficia, en ningún caso nos hace daño. Y un ejemplo claro de ello es la bacteria Escherichia coli, que se ubica a nivel intestinal en los animales de sangre caliente y que está allí porque nos ayuda con una serie de procesos beneficiosos, como por ejemplo la fijación de vitaminas. Y también es importante porque coloniza algunos receptores en el epitelio intestinal que evita, ¿cierto?, que esos receptores sean colonizados por bacterias que causan daño. O sea, al utilizarlos, la bacteria, ¿cierto?, tapiza el epitelio intestinal y evita que otras bacterias perjudiciales se ubiquen allí. Otro lugar donde existen también bacterias, y entiendo que muchas bacterias, podría ser la boca. Claro, en general los seres humanos y los animales tenemos distintos nichos ecológicos. Uno de esos nichos ecológicos importantes es la cavidad bucal, la piel, el tracto gastrointestinal, por ejemplo, dentro de los más relevantes, ¿ya? Y los más conocidos son las bacterias, por ejemplo, que colonizan el epitelio gastrointestinal. Una bacteria, cuando sale de su nicho ecológico normal, puede causar daño y transformarse en una bacteria oportunista, por ejemplo. ¿Ya? No estando en un nicho que le es normal, sale de allí y causa daño. Creo que también puede ser interesante para los telespectadores conversar. Se habla de cultivos de bacterias, cultivos bacterianos. ¿Cómo en un laboratorio se cultiva una bacteria, en términos generales? Para cultivar una bacteria se requieren de medios artificiales de cultivo. Esos medios tienen todos los nutrientes necesarios para que la bacteria ejerza su propio metabolismo, pueda nutrirse. Por ejemplo, hay distintas clasificaciones de medios de cultivo. Hay algunos que son básicos, donde crece cualquier tipo de bacteria ambiental, por ejemplo. Mientras es que hay otros medios de cultivo que son un poco más específicos, donde crecen ciertos tipos de bacterias según los requerimientos que éstas tengan en su metabolismo. ¿Los seleccionan algunas bacterias para que crezcan las que tú estás buscando? Las que yo busco y no otras, digamos. Esos serían los medios selectivos, por ejemplo. De acuerdo. ¿Y esos medios de cultivo para bacterias son líquidos, son soportes sólidos, son ambos? Hay distintos tipos de medios de cultivo. Hay medios en soporte sólido. Esos medios tienen un ingrediente que le da la consistencia como de gelatina al medio de cultivo. Por lo tanto, el medio de cultivo queda sólido. Tiene todos los ingredientes para que la bacteria desarrolle colonias, ¿ya?, que son agrupaciones de bacterias en la superficie de la placa. Y también este medio de cultivo carente de este ingrediente que le da esta solidez es un medio líquido. Sin embargo, tiene todos los ingredientes para que la bacteria crezca. En un medio líquido la bacteria produce turbidez, por ejemplo. Por ejemplo, es probable que nuestros telespectadores directamente o algún conocido le han pedido un examen de coprocultivo, es decir, examen bacteriológico de deposiciones, o un urocultivo, examen bacteriológico de orina. A modo de ejemplo, el crecimiento de una bacteria, ¿cuánto tiempo requiere? Es variable. ¿Horas, semanas? Es variable. Pero los que se usan en clínica general. Pero en clínica normalmente entre 18 y 24 horas. ¿Ya? Ahí nosotros podemos tener un desarrollo microbiano apropiado para seguir haciendo los estudios, ya sea de pruebas específicas como un antibiograma, por ejemplo. ¿Qué es un antibiograma? Es una prueba que nos permite evidenciar la susceptibilidad o la sensibilidad de una bacteria frente a distintos tipos de antibióticos. O sea, ¿podría ese examen decir con qué antibiótico se puede atacar esa bacteria? Exactamente. Interesante. Entremos a un terreno más específico y que tiene que ver por lo pronto más con la investigación que con una connotación más clínica, que son las bacteriocinas. Suena a bacteria, pero son bacteriocinas. ¿Qué son las bacteriocinas? Las bacteriocinas son productos antimicrobianos producidos por las bacterias para atacar a otras bacterias. Esas son moléculas. Pueden ser proteínas o péptidos. Esas moléculas, que son estos péptidos, ejercen una acción antibacteriana en otras bacterias. Letal. Esa acción letal puede estar dirigida a bacterias que se emparentan con la bacteria productora de la bacteriocina
o frente a bacterias que no tienen ninguna relación filogenética o de parentesco con la bacteria productora. ¿Y en el laboratorio de microbiología ustedes han logrado identificar alguna o algunas bacteriocinas? Nosotros tenemos una línea de investigación en bacteriocinas y particularmente hace unos años atrás nos adjudicamos un proyecto Fondesit con una bacteriocina que provenía de una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa, ya que es una bacteria gram negativa, significa que tiene una pared con una membrana externa, ¿ya? Esta bacteria produce un péptido pequeñito de amplio espectro. ¿Qué quiere decir eso? Que es capaz de atacar no solamente a miembros de su propia familia o género, sino que a una mayor cantidad de bacterias que no están emparentadas directamente. Y esa molécula, ese péptido que sintetiza esta bacteria Pseudomonas, no le voy a poner apellido para simplificar la conversación, este péptido lo secreta en cualquier condición, o me refiero en cualquier condición de cultivo, o hay que agregarle algún nutriente especial. No, las bacterias en general producen bacteriocinas cuando se encuentran en condiciones de estrés. ¿Cuál sería una condición de estrés? Por ejemplo, la carencia de nutrientes o que hayan competidores metabólicos junto a esa bacteria productora. ¿Quiénes son competidores metabólicos? Otras bacterias. Entonces, para tener disponibilidad de alimentos y adaptarse a este nuevo nicho ecológico, esas competidoras deben ser eliminadas. Y para eso la bacteria secreta esta bacteriocina. ¿Y ustedes, para aislar esta bacteriocina de esta bacteria Pseudomonas, tenían que ponerle competidores? ¿Cómo lograban? No, se potenciaba, por ejemplo, en un crecimiento, en un medio de cultivo líquido, se hacía crecer la bacteria hasta un punto en que los nutrientes en el medio se agotaran. Era un estrés por nutritivo. Agotamiento, claro. Y la bacteria comenzaba a excretar, a producir esta bacteriocina que la liberaba al medio. ¿Ya? Porque al haber poquitos nutrientes ya se empezaba a estresar y por lo tanto la liberaba. Oye, y este mecanismo antibacteriano de esta bacteriocina, sin entrar en el detalle molecular, pero ¿dónde eventualmente actúan? ¿En la membrana? ¿Actúan adentro de la bacteria? ¿Cómo lo hacen? ¿Se sabe algo de eso o no? Sí, básicamente, en general, existen 3 mecanismos de acción asociados a la actividad bacteriocinogénica, y es que, por ejemplo, la membrana citoplasmática de las bacterias blanco, blanco es aquella que va a ser atacada por la bacteriocina, esta membrana se puede desarticular. Por lo tanto, la bacteriocina tiene una acción detergente. Los detergentes desarman la membrana citoplasmática. Eso por un lado. Por otro lado, se pueden generar poros a nivel de esta misma membrana citoplasmática, y al generarse poros en esta estructura, que es una estructura que permite cierta selectividad, de todo lo que ingresa desde el medio ambiente hacia el interior de la bacteria y desde el interior de la bacteria hacia afuera, esta membrana, al producirse estos poros, hace que el contenido citoplasmático salga al medio extracelular. Y al liberarse todo ese contenido, el metabolismo bacteriano deja de ser viable, por lo tanto la bacteria muere. Y finalmente, un tercer mecanismo está asociado a la acción sobre el ADN. El ADN, que es esta molécula que contiene el código genético de la bacteria, lo que hace que la bacteria sea, por ejemplo, una célula esférica o una célula alargada, ¿ya? Directamente la bacteriocina ataca el ADN y, por lo tanto, todos los procesos que tienen que ver con la replicación del ADN o la actividad metabólica son detenidos. Y algo que puede ser interesante para los telespectadores, estas bacteriocinas, ¿qué potencial aplicación tendrían? ¿Reemplazar antibióticos? ¿Proteger a alimentos de la contaminación? ¿Qué aplicación podría eventualmente tener? En general, las bacteriocinas tienen aplicaciones biomédicas y también en la conservación de alimentos. Normalmente los alimentos se conservan con productos químicos, pero los productos químicos son nocivos para la salud humana. Sin embargo, una característica importante que tienen las bacteriocinas es que son inocuos tanto para el ser humano como para los animales. Y se ha visto que tienen la capacidad de biopreservar alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? El yogur, el queso, las carnes, por ejemplo, ¿ya?
¿Qué es lo que hace la bacteriocina en estos alimentos? En general lo que hace es limitar el crecimiento de bacterias que son dañinas tanto para los seres humanos como para los animales, como el Clostridium botulinum, por ejemplo. Y esta bacteriocina actúa sobre esa bacteria impidiendo que se replique y que libere sus toxinas. Entonces, por lo tanto, contribuye a la conservación del alimento e impide que se produzcan enfermedades de transmisión alimentaria. Bien. Por otro lado, cuando hablamos de aplicaciones biomédicas, ahí podemos hablar claramente, por ejemplo, de que existen hoy en día un problema a nivel mundial de multiresistencia. Todos hemos escuchado hablar de las superbacterias, por ejemplo. ¿Qué es una superbacteria? Es una bacteria que antiguamente era sensible a la mayoría de los antibióticos. Sin embargo, con el correr del tiempo y el uso indiscriminado de los antibióticos, se ha transformado en una bacteria que es absolutamente resistente a cualquier tratamiento antimicrobiano. Entonces, bien, Olga, vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos conversando con nuestros telespectadores. ¿Okay? Okay.